Bueno, gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos. Eh, bueno, ahí dijiste, Esteban, varias cosas muy interesantes. Una de ellas, el tema de la ciudadanía. Yo creo que hay algo que recayó sobre las redes sociales y es un concepto un poquito peyorativo, digamos, que pasó con campañas políticas anteriores. Un poco las críticas a espacios que hace ya varios años empezaron a jugar y fuerte con las redes sociales. Un poco la crítica era que justamente lo que hacían esos espacios políticos no era política, sino jugar con las redes sociales. Y lo que terminó sucediendo es que justamente ese juego o aparente juego con las redes sociales era la gran oportunidad que tenían esos espacios políticos de construir esto que decías vos, Esteban, yo coincido plenamente. Era una manera ad hoc, ayornada, bastante adaptada a los tiempos para construir ciudadanía a partir de las plataformas digitales. Digo, si no nos vamos tan lejos en el tiempo y hacemos una pequeñísima proyección para los próximos días, el 17 de octubre va a haber una movilización digital en un día tan caro para el peronismo y en apoyo al gobierno nacional. Así que, indudablemente, las redes sociales son mucho más que un juego. Y esto de construir ciudadanía tiene que ver con que los ciudadanos estamos en las redes sociales y en ella nosotros hacemos una verdadera militancia. Acá yo voy a hacer una suerte de agregado a lo que vos decías, Esteban, que me pareció, como te dije recién, muy interesante, muy provechoso en la introducción. Porque detrás de la crítica a las redes sociales, la crítica a quien se expresa en las redes sociales, en el fondo hay una crítica a la militancia. Y hoy la militancia no es solamente salir a la calle, pintar paredes, habrá abrir comités, unidades básicas, etcétera, etcétera, ateneos, sino que hoy también la militancia se ejerce en las redes sociales. Después vamos a poder discutir sobre cómo nuestra conversación tiene un flujo que no necesariamente es un flujo humano, sino que también tiene intervención de distintas técnicas de uso y que convengamos también hay una manipulación de datos, pero que en definitiva en el background de todo esto siempre estamos hablando de gente haciendo algo a través de plataformas sociales. Entonces, valernos, incorporar esos diálogos, esas expresiones, es el elemento hoy, es el insumo que tenemos que aprovechar y que nos puede dar muy buenos resultados. Vos nombraste recién a la gente de Saidata, Esteban. Bueno, yo con Saidata de alguna manera me reincorporé al ámbito de la investigación social. Yo les cuento un poco, soy periodista, soy locutor también y además soy un estudiante de sociología. Bueno, hice mis estudios en sociología, no tengo mi título, pero porque lo mío siempre fue el periodismo y la carrera para mí, la sociología, siempre fue una carrera apasionante, pero siempre como un complemento de la mirada periodística sobre la discusión social. Dicho esto, con lo avanzado de la carrera, pese a que la dejé, tuve la oportunidad también de hacer mucha investigación como estudiante, integrando distintos equipos, y ahí fui tomando conocimiento de las herramientas que vos mencionabas también, Esteban, y es el tema de la encuesta tradicional, ¿no? Y acá ya quiero empezar a marcar algunas diferencias. Lo que hacemos nosotros a través de las redes sociales, y ahora si quieren podemos ya ir compartiendo la presentación que les mandé, Esteban. Lo que nosotros hacemos con el equipo de SciData, y ahora les voy a contar bien de qué se trata SciData, nosotros hacemos una escucha de redes sociales. ¿Qué significa esto? Que la escucha que nosotros hacemos no significa hacerle preguntas a la gente, sino indagar en la conversación pública y en base a ella extraemos nuestras propias conclusiones. O sea, nos hacemos de los datos, los procesamos y fijamos determinados resultados. Por eso nosotros decimos que lo nuestro es una suerte de voyerismo, muy sofisticado por cierto, pero nosotros miramos lo que está pasando en el mundo de las redes sociales. Nosotros no hacemos preguntas. Y como no hacemos preguntas, no obtenemos respuestas. Lo que nosotros obtenemos sí es el diálogo fluido que surge en las redes sociales y de ese diálogo nos hacemos de un resultado que después lo empezamos a determinar con parámetros que ahora les voy a marcar. Esto de escuchar redes sociales, en realidad, si querés avanzar un poquito más, ahora si yo marcaba acá recién justamente esto de escuchar, no preguntar, si querés avanzamos este,
al social media listening y nos quedamos acá. SciData, cuando nace, ya hace 5 años por lo menos, ya venía de una experiencia de varios de sus socios. Gustavo Papacergio, que es cofundador, probablemente se iba a sumar a la charla, no sé si ya se sumó, me estaba fijando ahora, pero si no lo vamos a tener por ahí en un ratito. Gustavo, junto a sus otros 3 socios, venían de la experiencia, como decías vos, Esteban, del mundo de las empresas y de escuchar no a las redes sociales en un primer lugar, sino de escuchar el volumen de diálogo que surgía de los call centers de las empresas. Vos nombraste ahí Movistar, varios de ellos fueron parte de Movistar y de otras empresas del grupo español. Y ahí, ¿qué fue lo que pasó? Ustedes habrán llamado y nosotros de tanto en tanto llamamos a las empresas de servicios públicos y hay un mensaje grabado que dice, su mensaje podrá ser grabado para una mejor calidad de atención. Eso es un término legal, la empresa se cubre ¿de qué? De grabar precisamente esas conversaciones, transcribirlas y transformarlas en una poderosa herramienta almacenada en una planilla de cálculos, como puede ser Excel, y desde allí se empiezan a buscar y se hacen análisis precisamente para dar con determinadas regularidades. Por ejemplo, en una empresa de servicio, vamos a suponer una empresa de servicio público como puede ser la prestación del agua, bueno, ¿qué pueden extraer de información las empresas de servicios con esas llamadas o las consultas incluso que le hacen en redes sociales? Bueno, ¿cuáles son las determinadas regularidades que empiezan a aparecer de las consultas? Es decir, ¿qué es lo que se está pidiendo? ¿Cuál es la zona más recurrente donde hay un reclamo? ¿Qué tipo de reclamo hay? Etcétera, etcétera, etcétera. Esta experiencia de empresa, surgida dentro de esta área que en SciData de alguna manera surge como una empresa de marketing digital y empieza a convertirse después en una empresa de análisis de conversación y en la generación de comunidades, surge la posibilidad de hacer este tipo de escucha en las propias redes sociales. Y ahí es donde entra en juego mi participación, no como socio de SciData, sino como alguien asociado al trabajo de ellos. Hacemos una suerte de joint venture donde lo que buscamos es el aporte que ellos tienen de la experiencia del marketing digital combinado con mi experiencia en lo periodístico. Allá por 2015, cuando ellos nacen, yo ya les había dicho que me parecía interesante que exploráramos la posibilidad de hacer escucha de las redes sociales y especialmente de la política. Si querés avanzamos un poquito más en la placa y les sigo contando. Entonces, de esa experiencia que habíamos tenido a partir de las comunidades cerradas donde ellos trabajaban haciendo escuchas, empezamos con la experiencia que ellos también ya estaban haciendo con empresas de turismo, por ejemplo, como el portal Al Mundo, con un gran flujo de información, empezamos a relevar ellos, por el lado de las empresas y con mi aporte a la política, sobre qué conversación ciudadana había, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram y también en YouTube. Hoy YouTube es una herramienta, es una plataforma de videos que ya todos conocemos y de la cual también surge información. También acá se podría sumar Spotify y demás, porque hay herramientas donde uno también puede hacerse información de lo que se dialoga y de lo que se publica, porque esta es otra particularidad, en las redes sociales audiovisuales, como puede ser YouTube, como les dije, como es también el caso de Spotify, como puede ser Twitch, y Watch y muchas otras fuentes de información que aportan no solamente diálogo, sino también información audiovisual. Bueno, avancemos un poquitito más. Un poco, y esto Esteban lo sabe mejor que yo, pero lo traigo simplemente como un marco de referencia. Tengamos en cuenta lo que significa hoy escuchar redes sociales y entender antes que las redes el campo de la Internet en general. Internet no es solamente las redes sociales ni es la web, son las dos cosas. Es decir, por un lado está la web, ese universo donde están apoyadas las redes sociales, pero es ese gran universo que contiene todo esto, incluso lo que estamos haciendo ahora. Este streaming está en la web, es decir, este espacio virtual está generado a partir de la interconexión que nos permite la web. ¿Y qué es la web? Bueno, hoy la web para nosotros es ni más ni menos que esto que estamos viendo, que de los casi 45 millones de habitantes, informe de Hootsuite es de junio, el de julio tiene algunos valores actualizados,
vemos que mientras la Argentina tiene una urbanización del 92%, es decir, apenas un 8% de población rural, el 92% vive, prácticamente todos estamos viviendo en una ciudad más chica o más grande, y sin embargo tenemos una conectividad a través de teléfonos celulares del 129, casi el 130%. Es decir, que hay una penetración que excede incluso en cantidad de equipos a la propia población de la República Argentina. El uso de Internet tiene un alcance a 35 millones de personas, es un 78%, lo cual no es el índice de penetración más grande incluso de la región, hay países que tienen algunos valores un poco superiores, y en el alcance, en la penetración en términos de medios sociales medidos en población, estamos apenas un poquito más abajo de la cantidad de gente que tiene Internet. Es decir, de los 35 millones de personas, de argentinos, que usamos Internet, 34 estamos teniendo acceso a las redes sociales. Es decir, la plataforma no es una muestra, este es un universo, porque no estamos haciendo un recorte metodológico, sino que el universo de trabajo para captar la información de las redes sociales es un universo casi igual al universo de la gente que tiene Internet, y es un número que, si bien todavía está un poquito lejos, es un número interesante que se arrima y mucho incluso a la población total de la República Argentina. Bueno, avancemos un poquito más. Las placas que vienen muestran un poco el universo ya en particular. Bueno, acá están las horas de conexión sobre cada una de las plataformas. Internet, el uso de Internet está llegando a las 9 horas, mientras que las redes sociales están en un poco más de 3 horas. La visualización, fíjense el fenómeno, ¿no? ¿Por qué hacemos valer el rol de las redes sociales? Porque hoy prácticamente pasamos el mismo tiempo en redes sociales que el tiempo que le dedicamos a mirar televisión. Estamos duplicando las horas de consumo de redes en comparación a la escucha de música a través de streaming, y estamos mucho más por arriba incluso que la cantidad de horas conectados en redes en comparación a los minutos, porque no llega la hora que le dedicamos en promedio a usar plataformas de juego. Avanzamos una placa más. Vamos a ver el impacto de Facebook, la red social más popular en la Argentina, de las redes sociales, como yo llamo, abiertas. En los análisis, incluso Hootsuite lo hace, incorpora WhatsApp, pero para nosotros no es una, primero porque es una red social mentirosa, porque en realidad es una plataforma de mensajería que no es abierta porque hay un diálogo privado, y acceder a ese diálogo a nosotros desde afuera no nos está permitido. En Facebook el acceso está parcialmente restringido, pero de todas maneras hay posibilidades de tener acceso un poco más restringido en comparación a las redes sociales que vamos a ver ahora. Avanzamos una más. Nos encontramos con la segunda red más importante de las abiertas, para así decirles, Instagram con 17 millones, y pasas una placa más, vamos a completar con Twitter, que es una red social mucho menos popular, con casi 5 millones de usuarios, pero para nosotros la red social política por excelencia, la que tiene el nivel de menciones mucho más importante en comparación a Facebook, a Instagram y otras plataformas. Para nosotros Twitter es la red social, por más que sea vista a veces con un poquito de razón, como un lugar donde se dicen muchas barbaridades. Ustedes saben, y si tienen vínculo con la política, que las barbaridades que se puedan decir en las plataformas y en la política en general es parte de la política. Digo, porque si nosotros hoy dijéramos, por ejemplo, que no vamos a relevar el diálogo del odio, por ejemplo, y si hubiese habido redes sociales en la década del 30 del siglo pasado, probablemente Adolf Hitler hubiese tenido Twitter, hubiese tenido una cuenta y hubiese dicho cosas que nosotros nos las hubiésemos perdido si hubiésemos dicho que Twitter no era una red válida. Porque yo, esto es a título personal, estoy convencidísimo que si hubiese habido redes sociales en aquel entonces, Hitler la hubiese tenido y hubiese elegido Twitter por encima de las otras. De esto no tengo ninguna duda. Y ninguno de los líderes del momento, teniendo en cuenta el tipo de diálogo y la politización que tiene Twitter en comparación a las otras redes. Bueno, avancemos una placa más. Bueno,
Les quiero mostrar ahora algunos modelos para empezar a entender un poco. Yo les dije recién, por un lado está la web y por otro lado están las redes sociales. Las dos están calzadas sobre Internet. Internet, para tengamos bien la categorización, las definiciones, Internet no es la web. Internet son los cables, es el cablerío. Acá está Internet. Pero la web es toda la información que circula por este cable, para que se entienda. Internet es la infraestructura que nos permite montar la web y en la web y complementándose están las redes sociales. Un concepto es como para semánticamente ubicar todo en un lugar. El gran entramado tecnológico es Internet, los desarrollos para que funcione la información, para que circule a través de estos cables, puede ser la web, puede ser las redes sociales, y las plataformas de streaming, que también se valen de estos cablecitos y que hacen que se recaliente, como en época de pandemia, y que tengamos los problemas que ya todos tenemos y que incluso me tocó tenerlos a mí en este inicio de la charla. Bueno, avancemos un poquito más. Para que ustedes vean qué se puede hacer, por ejemplo, todavía no llegué a las redes sociales, sino que todavía estoy en el mundo de la web. Bueno, ahí se deformaron un poco los valores, pero bueno, de todas maneras se ven muy bien. Eh, Fíjense lo que hicimos nosotros simplemente valiéndonos de los datos de la herramienta Google Trends. Google tiene una matriz de datos abierta a la cual se puede acceder. No es un acceso irrestricto, pero es un acceso al cual nosotros, valiéndonos de esa información, podemos llegar a tener información interesante. Y fíjense lo que hicimos simplemente generando un indicador propio, o sea, tomamos los datos de Google Trends, los bajamos a planillas Excel y empezamos a hacer una elaboración con criterios propios de esos datos. Si ustedes acceden simplemente hoy a Google Trends y hacen una búsqueda, van a tener como la información cruda, pero la información cruda todos sabemos los que hacemos investigación social que necesitan una mirada, una pregunta previa, es decir, ustedes saben, y si se dedican al asunto, si uno no tiene buenas preguntas, es realmente difícil obtener respuestas interesantes, ¿no? Hicimos aquí una comparación entre la Argentina y el mundo en búsquedas sobre la vida y la muerte. La vida es todo el resultado que van a ver en verde, tanto en las búsquedas por mundo o las búsquedas en la Argentina, y las búsquedas, lo rojo, van a ver que es las búsquedas por la muerte. Es decir, desde que la matriz de Google está abierta y tenemos libre acceso, buscamos información sobre la vida y la muerte y elaboramos un indicador, lo fuimos anualizando y nos da este resultado. Fíjense lo maravilloso de esto, ¿no? Para que vean cómo uno dice y hace cosas en las redes sociales y en el mundo de la web que dejan una información tan valiosa o más valiosa que si nosotros hiciésemos, por ejemplo, una encuesta de opinión. Fíjense en el mundo, arriba. Este indicador tenía muy buenos valores entre el año 2004, 2005, 2006 y fíjense qué sucede de manera nada casual a partir del año 2009. El indicador de clima social a nivel mundial se empieza a deteriorar acompañando el proceso de crisis financiera, que no fue la crisis financiera, fue la crisis financiera y las consecuencias de la crisis de las subprimes, ¿se acuerdan ustedes? El quiebre del modelo financiero de hipotecas en Estados Unidos y en Europa, que derivó en una crisis que empezó a empujar al mundo a por un lado, una recesión muy importante, nosotros lo padecimos sobre todo por la caída del precio de los commodities, pero fundamentalmente empezamos a ver que la crisis financiera a nivel mundial empezó a deteriorar el clima social simplemente porque la gente empezó a buscar más información sobre la muerte que por la vida. El resultado, fíjense que si hay algún economista en la sala, podrá reforzar la información, entre el año 2008-2009 y hasta el 2018, los analistas económicos marcan ese año como el fin de una crisis que fue un proceso de una década de una contracción de los negocios financieros a nivel global y una crisis que tuvo, como vemos, un impacto anímico, si se quiere, en la población a nivel planetario. Si esto lo hubiésemos hecho por Estados Unidos o España, dos de los países más golpeados, el indicador seguramente hubiese bajado mucho más. Fíjense que a partir del año 2017 pareciera haber una recuperación que no termina de consolidarse y que empieza a deteriorarse en el 19,
Y fíjense cómo el indicador se desmorona en el 2020, porque indudablemente la pandemia terminó traccionando estas búsquedas hasta desplomar este indicador de elaboración propia. Y si bajan, y si nos fijamos en la Argentina, vean la bonanza del país hasta el año 2007, cómo este indicador reflejó con tan buena precisión lo que fue una economía que alcanzó buenos niveles, incluso recordarán ustedes el concepto de Néstor Kirchner con tener los dobles superávit, ¿no? El comercial y el financiero. Fíjense ustedes cómo la Argentina hasta ese momento, con el precio de las commodities en valores elevados, pudo gozar de un buen clima social que se empezó a deteriorar por factores políticos y económicos a partir del año 2008. Fíjense cómo empieza a bajar. Y aparte veníamos en valores mucho mejores que el mundo hasta el año 2007 y un descenso que empieza a revertirse a partir que se empieza a acelerar en realidad con ya la segunda presidencia de Cristina Fernández, una mejora que empieza a atisbarse con el fin del 2015, con el cambio de gobierno, una mejora notable en el 2017 cuando el macrismo prometía realmente encontrar una salida de recuperación económica del país, crisis financiera del 2018, fíjense, un dato que francamente nos sorprende, que es el 2019, como el clima social en la Argentina previo a la pandemia se desmorona, y una caída final a 37 puntos, el valor más bajo en la serie histórica. Si pasamos a la siguiente placa, nos vamos a encontrar con el indicador del año 2020. Fíjense ustedes, hasta febrero en el mundo un clima relativamente, venía valores relativamente buenos, un desmoronamiento importantísimo en febrero, cuando el virus pega especialmente en Occidente y fundamentalmente en Europa y en Estados Unidos, unos niveles realmente negativos entre marzo y abril y una recuperación que se empieza a evidenciar conforme el virus fue dejando de tener protagonismo. Y en la Argentina, si miran abajo, se van a dar cuenta que el impacto del coronavirus fue especialmente en febrero. ¿Se acuerdan ustedes los temores y el debate que teníamos en la Argentina? ¿Cuándo entramos en cuarentena? ¿Tenemos que entrar ahora? ¿Tenemos que esperar? Bueno, la resolución se toma en marzo, ya todos saben, 20 de marzo Alberto Fernández decreta el inicio de la primera etapa de la cuarentena, empieza de a poquito a mejorar el clima, que se agrava en julio. Si ustedes van a las series de reproducción de contagios y de muertes, van a ver que a nivel país julio fue uno de los peores meses y una recuperación que a nivel país se empieza a ver muy de a poco. Esto nosotros lo asociamos a sobre todo las mejoras que se empezaron a dar en distritos que tienen un fuerte peso, como en el caso de la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. No hicimos encuestas, ni siquiera vimos las redes sociales en este caso, sino que intentamos reflejar ni siquiera la opinión de la gente, sino una suerte de estado de ánimo. Nosotros siempre decimos, en investigación social a través de fuentes digitales, nosotros decimos que muchas veces uno termina siendo un confidente, busca un confidente mucho más íntimo en un buscador que hasta en el propio psicólogo o en un propio amigo familiar. Uno revela sus intenciones, sus temores, sus emociones y sus estados de ánimo desde la euforia hasta la depresión, lo vuelca de manera mucho más, sin mediar tanto, como puede pasar cuando uno interactúa con personas. En este caso, interactuamos con un buscador. Creemos que el buscador es simplemente eso y en realidad es un confidente que se vale de una cantidad de información valiosísima, creemos nosotros, como para, por ejemplo, como les acabo de mostrar, elaborar este indicador. Bueno, y ahora sí avanzamos una placa más. Y bueno, acá están las búsquedas cotidianas. Después combinamos con Esteban y en todo caso se las puedo acercar para que la vean con mayor detenimiento, pero simplemente para que vean, por ejemplo, cómo en marzo las búsquedas, estas son búsquedas en la web nuevamente, cómo se disparan las consultas por la palabra clave gobierno, es decir, cómo la gente se volcó a información sobre el gobierno, cómo subieron también, fíjense, cómo sube la curva de series y de películas, cómo también crece la curva de trabajo, pero se desinfla a medida que empezaron a haber digamos, algunas certezas en términos de ayuda del Estado, tanto a través de la IFE como de los ATP.
Fíjense cómo la Biblia empieza a ser una palabra más buscada y para los futboleros, noten cómo se desploman las consultas por el fútbol. A partir de marzo, si esta curva ya la podemos proyectar para octubre, seguramente con la vuelta de eliminatorias, Copa Libertadores y fútbol local, seguramente para fin de mes, van a ver que esta curva verde va a subir. Pasamos a la siguiente placa. Y ahora sí, vamos a las redes sociales y un poco al corazón, al core de nuestro trabajo. Si bien lo otro es una parte importante, nuestro expertise está fundamentalmente en el manejo de información a partir de medios sociales. Pasamos una placa más. Bueno, esto es lo que nosotros vimos en la evolución de la charla sobre el gobierno a través de las redes sociales. Y en este caso optamos por una red que es Twitter. Cuando hacemos investigación sobre charla en redes sociales, yo les dije Twitter porque Twitter es la red que nos entrega un volumen de información mayor o más sustancial. Si hiciésemos un seguimiento en Instagram, sería una conversación mucho más fragmentada, no tan dirigida. Acá en el gobierno, digamos, haciendo una indagación en las charlas sobre el gobierno, accedemos a un volumen mucho mayor en comparación a Instagram y también en comparación a Facebook. Después eso es para charlar un poquito más en detalle, pero por ahí en principio pasa para nosotros uno de los conceptos más importantes. Fíjense ustedes, esta es la evolución de la charla sobre el gobierno desde que empezó la cuarentena hasta estos días, hasta finales de septiembre. Y nosotros ya veníamos viendo, para nosotros el diálogo en Twitter sobre el gobierno es un diálogo eminentemente negativo. De por sí es siempre, cuando establecemos que es una mención negativa y una positiva, nos valemos de la información que en principio nos aportan los algoritmos que detectan a partir de cadenas sintácticas si hay un adjetivo, qué tipo de adjetivo es, qué asociación tiene con los sustantivos y en base a eso empezamos a obtener resultados. Por supuesto que esto también se mira humanamente, es decir, como llamamos nosotros con la gente de Saidata, hacemos un tagueo, es decir, hacemos una mirada, punteamos la información también, aunque en principio el primer trabajo se lo dejamos al algoritmo. Y fíjense lo que nosotros veíamos, que a medida que avanzaba marzo y abril, el clima de diálogo sobre el gobierno, la expectativa y el volumen, esa columna negra que ven que va elevándose hasta alcanzar un poquito más de los 70 millones de usuarios, es la curva de evolución del reach. El reach es lo que nosotros llamamos interés de la gente, es el social media reach, tiene que ver con la cantidad de cuentas únicas, en este caso nosotros filtramos solo diálogo en la República Argentina, y nos dice una mención al gobierno, qué potencial de alcance tiene, es decir, a cuántos usuarios potencialmente pudo haber llegado. Esto tiene que ver con la expectativa que se genera a partir de cuánto se habló del gobierno, en qué usuarios se habló del gobierno y a su vez cuántos seguidores tiene cada uno de esos usuarios y cuál es el potencial de llegada que tiene esa mención. Fíjense que el pico se da especialmente para mayo, para finales de abril y principio de mayo, cuando había un fuerte diálogo en Twitter y una interpelación hacia el gobierno sobre qué iba a pasar con la ayuda. Ustedes si recuerdan, la ayuda del Estado no fue inmediata y las críticas que aparecían ya en ese momento al gobierno empezaban a despertar todo este diálogo. A medida que fueron tomándose medidas y demás, el diálogo sobre el gobierno se fue desinflando. Repito, este no es un diálogo filtrado por el tema coronavirus, es un diálogo absolutamente abierto, pero solo el gobierno argentino. Fíjense cómo después hay una suerte de mejora cuando baja el volumen de diálogo sobre el gobierno, el alcance, el reach, mejora un poco esa conversación y después con distintos picos la negatividad empieza a potenciarse hasta alcanzar los niveles más altos en este septiembre. Progresivamente vemos que prácticamente aumentó 10 puntos el diálogo negativo sobre el gobierno y que el positivo pasó de un 21,8 en la primera semana de marzo a 17,9 en la última semana de septiembre. Ahí vemos cómo se empiezan a separar, se abre la brecha entre negativos y positivos, acompañando para nosotros bastante bien y de manera predictiva ya a partir de junio, algo que las encuestas empezaron a ver bastante tiempo después, que era la baja en la imagen del gobierno, de la gestión de gobierno,
y una baja también en la imagen del presidente Alberto Fernández. Pasamos a la siguiente placa, por favor. Bueno, acá tenemos, acá se apelmazaron un poco los términos, pero acá lo que estamos viendo es estas capas geológicas, es el volumen de charlas sobre cada temática que nosotros previamente, ¿qué hacemos? Tomamos la categoría gobierno de diálogo en Twitter, pero a su vez le hacemos un subfiltro con la información ya con nuestra matriz de datos propia, no en la red social, hacemos un refiltrado de la información y ponemos determinadas palabras clave que nos interesan, que representan el diálogo sobre salud, endeudamiento, seguridad de empleo, y en este subfiltro nos da este resultado. La evolución de diciembre a septiembre es algo que si nosotros lo repasamos mentalmente desde la discusión pública, calza de manera perfecta. Fíjense lo que pasó entre diciembre y febrero con el diálogo sobre salud. ¿Saben por qué salud tuvo mucha presencia en diciembre? Por el tema de aborto. Cuando el gobierno asume, antes de asumir incluso, el ministro Vedet, perdón por usar estos términos que por ahí es un poco viejo, pero el ministro estrella del gobierno era Ginés, porque Ginés, antes de asumir Alberto, ya había hablado sobre la posibilidad de discutir un proyecto de ley sobre la legalización del aborto. Eso hizo que en diciembre y en enero en parte se focalizara mucho el diálogo sobre el tema salud, aunque en segundo lugar, aunque está partido ahí el nombre, es endeudamiento, el to es de endeudamiento. Fíjense cómo fue creciendo hasta febrero, porque de la deuda se habló mucho antes del tema pandemia, aunque a medida que fue avanzando la cuestión deuda, la cuestión salud, endeudamiento perdió fuerza. Una porción interesante de diálogo para seguridad pintado en azul. El tema empleo, que como veíamos antes, estiró, digamos, fue un volumen de diálogo incrementado entre marzo y abril, sobre todo por esta incertidumbre que veíamos en la placa anterior sobre la aplicación de medidas de ayuda, tanto a aquellos que no tienen trabajo como a aquellos que sí lo tienen. Bueno, y el resto, ahí vemos educación como va oscilando, obra pública, que a partir de los anuncios del gobierno también logró un cierto volumen, y para nosotros, por ejemplo, el tema corrupción, dentro de la discusión de redes sociales, es un diálogo que realmente tiene valores bastante más marginales que lo que proponen muchas veces los propios medios de comunicación, los masivos, ¿no? Que hacen mucho hincapié por ahí en el tema corrupción y que para nosotros, sin embargo, es un diálogo un poco marginal. Y pobreza, para terminar esta placa, la van a ver ahí abajo de inflación, entre inflación e impuestos. Es un volumen de diálogo que fue bastante chico, aunque sí, fue bastante chico. Lo que había tenido más impacto entre diciembre, enero y parte de febrero había sido inflación. Pobreza cobró protagonismo, especialmente en estos en últimos meses, mucho antes de que el INDEC diera a conocer el indicador. Toda la expectativa, y ya lo sabíamos los que estamos en los medios, que los indicadores de pobreza se iban a deteriorar. Y si ustedes se fijan, entre julio, agosto y septiembre, la charla en Twitter sobre pobreza empezó a cobrar protagonismo. Pasamos una placa más, por favor. Y acá nos vamos a quedar con el volumen sobre lo estrictamente económico. Fíjense el impacto del tema finanzas, cómo se recorta a partir del mes de marzo, abril, sobre todo. Ahí tenemos de nuevo empleo, cómo cobró protagonismo. Ahí vemos más claramente cómo pobreza cobró protagonismo. Vemos cómo inflación se fue apagando, especialmente un tema que casi bajó a los niveles, no los mínimos, pero más o menos, cuando estalla la pandemia y las otras discusiones. Fíjese el dólar, ¿no? Que quedó ahí siempre con un volumen que incluso llegó a achicarse mucho. En plena pandemia prácticamente no hablamos de dólar, aunque ya empezando a salir de lo peor de la cuarentena, mejor dicho, lo peor del avance del coronavirus, es decir, la pandemia, el tema dólar, especialmente a partir de julio, empezó a tener un fuerte protagonismo. Pasamos una placa más, por favor. Bueno, y acá vamos a un core, digamos, al core de nuestro trabajo, que es un poco la explicación de cómo a través de la charla en las redes sociales, sin preguntarle nada a nadie, sino simplemente escuchando la conversación, elaboramos un indicador que lo llamamos de liderazgo político, eh, que ahora voy a responder la pregunta que me estaban haciendo. Eh,
Nosotros elaboramos este indicador que consiste básicamente en la composición de dos variantes. Por un lado, menciones positivas y negativas, combinada con el volumen de menciones hacia cada uno de los dirigentes nacionales. Y lo que nosotros vimos, eh, especialmente potenciado por la pandemia, acompañando tangencialmente un poco lo que decían las encuestas, y era que mientras las encuestas decían que había una muy buena imagen del gobierno y del presidente en el arranque de la pandemia, nosotros lo veíamos en términos de liderazgo político. Acá tomamos una base 100 y todos estos números son relativos, es decir, tomamos, no me acuerdo cuántos dirigentes son, pero van a ver acá que no hay dirigentes, hay comparables y no tanto, porque hay dirigentes de primer orden, segundo orden y abajo hay dirigentes mucho menos relevantes, pero nosotros los hicimos jugar a todos en una torta del 100% y en base a los resultados de cada uno le dimos un porcentaje. El resultado, fíjense cómo el presidente cobra un protagonismo que hace tope en julio, pero que a partir de, por un lado, la irrupción de Mauricio Macri en el escenario político, tuiteando y agitando marchas, y una insinuación de un rol en segundo plano que parece no ser tal, sino que pareciera tener como un protagonismo mucho más allá de esa vicepresidencia, fíjense la expectativa de la charla de las redes, cómo el volumen de diálogo crece por Cristina, pero además crece positivamente, con lo cual para nosotros, en ese indicador compuesto, nos da como resultado un protagonismo que la lleva a la actual vicepresidenta a ocupar un rol de liderazgo por encima de Alberto Fernández, pero a la vez también con un crecimiento, fíjense cómo las curvas de Alberto Fernández con las de Mauricio Macri juegan un papel decisivo allí, porque casi que mientras sube uno, baja el otro y viceversa. Con lo cual, para nosotros, hoy por hoy, hay un alter ego ahí que es interesante como para seguir analizando, ¿no? Para ver qué está pasando entre uno y otro, pero a la vez, como si miramos en términos de grieta, el diálogo sobre Cristina y sobre Macri es un diálogo muy acompasado. ¿Qué quiere decir? Es un diálogo que, bien como cuando Cristina y Macri pierden terreno, ¿cómo lo recuperan a la vez? Bueno, ahí está el resultado. Otro rasgo característico de este resultado, esta evolución de liderazgo, es que para nosotros el fenómeno de la reta es un fenómeno más de medios de comunicación que otra cosa. Es cierto que las encuestas de opinión están dando buena imagen, pero las encuestas no nos están diciendo tanto más allá de que hay algunas que están mostrando que cierta porción del potencial electorado, y todavía no hay escenario electoral, ustedes lo saben mejor que yo, eh, eh, tendrían cierta voluntad de poder votar a un eventual candidato que sería, fíjense, ¿no? Horacio Rodríguez Larreta. Para nosotros, por ahora, Larreta es pura expectativa. Y sí para nosotros aparecen, voy a agrandar un poquito porque no lo veo bien, ahí está. Sí aparecen para nosotros dos actores muy importantes en la escena de los dirigentes nacionales a partir de la charla en Twitter, siempre hago la aclaración, que son, por un lado, Axel Kicillof, que logró tener muy buenos valores por momento a lo largo de la cuarentena, digamos que en parte de la cuarentena, de luego es esa curva que va subiendo y bajando, aparte de es la celeste, pero no la de Cristina, es la otra que está ahí subiendo y bajando y que por momentos es superior. Y para nosotros también, un segundo actor nacional muy interesante es Sergio Massa, de quien habitualmente por ahí hay consideraciones en términos políticos mucho más peyorativas en algunos casos, si se quiere, pero nosotros vemos que Massa, depende del momento y especialmente entre marzo, abril y mayo, tuvo un protagonismo muy interesante porque fue quien capitaneó desde la Cámara de Diputados la vuelta al trabajo del Congreso de manera virtual.